Moción de orden del día 748 de los congresistas del Águila Cárdenas, Alcorta Suero, Noceda Chan, Petrosi Franco, Segura Izquierdo, Tubino Arias Schereiber y Yuyes Mesa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Arauz Fernández del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, Rosas Guaranga del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, del Castillo Gálvez de la Célula Parlamentaria Prista y García Belaunde del Grupo Parlamentario Acción Popular. Presidente y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes en virtud del acuerdo aprobado en mayoría el 24 de octubre de 2016, proponen que el Congreso de la República lo siguiente. 1. Condene los actos que sistemáticamente ha venido realizando el gobierno venezolano para impedir la realización de un referéndum revocatorio, constituyendo sus actos un quiebre del orden constitucional y un golpe de Estado inaceptable. 2. Exprese su solidaridad plena con la Asamblea Nacional de Venezuela, así como respalde su acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela, aprobado el 23 de octubre de 2016. 3. Rechace los hechos de violencia realizados por turbas que irrumpieron agresivamente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, lo cual se suma a agresiones anteriores contra miembros de la oposición democrática. 4. Solicite al señor Presidente de la República y a la Cancillería el inmediato llamado en consulta a nuestro embajador en Caracas como expresión de protesta por los acontecimientos antidemocráticos en la República Bolivariana de Venezuela. 5. Exhorte al Gobierno para que active los procedimientos necesarios, como la Carta Democrática de la OEA y otras instancias que coadyuven a restituir el orden constitucional quebrantado. 6. Exprese su respeto, saludo y solidaridad al pueblo venezolano por su defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos realizada de manera pacífica y usando los canales que la Constitución y la ley lo permiten. 7. Exhorte al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la vida y la integridad de los ciudadanos que se expresen públicamente en defensa de sus derechos y haga un llamado a la comunidad internacional para que constituya con urgencia una observación internacional en Venezuela en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. La Junta de Portavoces, en su sesión del 26 de octubre de 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Señora Presidenta, ruego su autorización para que puedan pasar un breve video que hemos preparado sobre el tema. Proceda. Mira, ese policía, mira cómo la golpea en la cara, en mi presencia, impotencia sentí, luego le caen 3, luego a otro muchachito que estaba ahí también, le entran 5, 6. Epa, eso no se hace. Lo hirieron. En el ojo. Estoy aquí defendiendo una democracia participativa y protagónica. El diálogo es el referente. Necesitamos que todos los venezolanos y los funcionarios públicos que quieran un país para mejor, que salgan a las calles a defender la democracia. Pedro. No sienta la pierna. Tiene la palabra, congresista del Castillo. Señora Presidenta, señores congresistas, estas son las imágenes de ayer en Venezuela, donde hubo una gran manifestación denominada Toma Venezuela, y volvemos a tratar este tema en el seno del Congreso, ya recurrentemente, pero es porque cada día se agrava más la situación en ese país hermano. Y realmente hemos llegado a una circunstancia en la que la propia Asamblea
Nacional de Venezuela se ha visto en la necesidad de declarar solemnemente que el gobierno del señor Maduro ha incurrido en una situación de quiebre del orden constitucional, de quebrantamiento del Estado de Derecho y, por tanto, de una dictadura. Y eso sucedió luego de que una turba enviada por el gobierno y encabezada nada menos que por el alcalde de la ciudad de Caracas, invadió la Asamblea Nacional. Es como si a este Congreso entrara una turba, ¿no?, y agredir a todo el mundo a pretender impedir las sesiones y las decisiones. Entonces, yo creo que está muy configurado que estamos ante un gobierno dictatorial que hay que rechazar, que hay que condenar. Y es muy importante, señora Presidenta, los pronunciamientos de orden internacional. La semana pasada visitó el Congreso de la República la señora Yamil Salet, madre de un preso político, un joven Loren Salet. A los 4 días de esa visita, señora Presidenta, el gobierno lo sacó de la tumba que estaba 5 metros bajo tierra y lo pasó a otro penal, a otro espacio del penal más decoroso, para llamarlo de alguna manera. Para que vean que sí funciona cuando hay una coacción internacional, cuando los organismos internacionales o los países o los parlamentos o los gobiernos toman decisiones. Yo tengo que felicitar la decisión del gobierno del presidente Kuczynski, que con su Cancillería ha fijado una posición que el gobierno anterior, por las hipotecas que tenía mentales y económicas, no se atrevía a decir una palabra contra la dictadura de Maduro. Es más, hasta le soportó que una vez el insolente de Maduro le levantara la voz al Perú completo y le exigiera que cambiaran al canciller, o no nos acordamos de eso. Y Humala lo cambió. Eso fue lo peor de todo. Entonces estamos ahora ante una circunstancia en la que es fundamental expresar nuestra... Congresista Lourdes Alcorta. Ya está cerrado el rol de oradores. Estaban apuntados el congresista Salvador Geresi, el congresista Olachea, el congresista Arce y el congresista Octavio Salazar. Y para que pueda terminar, en su moción, el congresista del Castillo al final. Ahí ya está cerrado el rol de oradores porque todavía tenemos proyectos para ver. Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador Geresi. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que sumarnos a esta moción, porque creemos en la democracia auténtica, porque creemos en la democracia pluralista, porque creemos en una democracia que respeta a la persona humana y no superpone al Estado por encima de la persona. Nosotros consideramos que, a propósito de la construcción y la consolidación de la democracia en nuestro país desde el siglo XXI, resulta muy importante para el Perú, señora Presidenta, que tengamos partidos políticos, opciones políticas claramente definidas por la democracia. Pero a veces nos preocupa encontrar contradicciones que son propias del dogmatismo, de ideologías que han sido derrotadas por la historia con la caída del muro del Berlín y con otros procesos históricos que sería largo expresar el día de hoy. Y justamente el corset ideológico impide que podamos ser conscientes de una realidad. ¿Por qué? Porque es una estructura ideológica la que hace que se analice una realidad y se tenga un concepto diferente de lo que es la democracia, de lo que son las libertades, de lo que es la persona, de lo que es el respeto a una institución como lo es el Parlamento Nacional. Y es porque hay una ideología marxista-leninista atrás que respalda una visión diferente del hombre y de la sociedad. Y esa es la realidad. El día que nuestra izquierda logre derrotar el corset ideológico que tiene, el Perú tendrá una opción nueva, feliz para la democracia. Pero lamentablemente creemos nosotros que los corsets ideológicos, los dogmatismos, son los peores elementos para renovarse, para dar un salto cualitativo en cuanto a una propuesta diferente para nuestro país. Qué bueno sería para el Perú tener una izquierda democrática, sólida, y que tenga bien claros sus conceptos democráticos. Pero intrínsecamente lo que vemos, Presidenta, es que hay confusión.
de que hay confusión respecto de los conceptos y que no podemos entonces nosotros sumarnos a la propuesta y a la moción de nuestros colegas amigos del Frente Amplio, sino a la moción que ha sido presentada, que claramente establece un rechazo a la dictadura del señor Maduro, a las violaciones de derechos humanos que se vienen perpetrando en Venezuela, y que sí es verdad que hay hambre, que sí es verdad que hay escasez, que sí es verdad que ese gobierno ha llevado a la ruina económica a todos nuestros hermanos compatriotas en Venezuela, y que no ha sido el gobierno de los pobres, sino ha sido el gobierno de una visión ideológica extremista que ha llegado a su fin en la historia de la humanidad y que tiene todavía algunos rezagos en algunas partes del mundo, y que día a día están cayendo. Minuto adicional. Y que día a día están cayendo a lo largo y ancho del mundo, y que seguirán cayendo porque la realidad es la realidad. La realidad está por encima de las ideologías que han sido derrotadas históricamente por las realidades que hemos vivido. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Geresi. Tiene el uso de la palabra el congresista Pedro Olachea. Gracias, Presidenta. La gente tiene la memoria frágil. Vamos a hacer algunos recuentos. Sube el gobierno del señor Chávez, comienza el boom de las materias primas, ahí no hay otros motores de la economía, solo petróleo. Y se comienza a generar lo que podría llamarse una compra de conciencia. Había plata, habían países que les interesaba. Ojalá Cuba pague la cuenta de petróleo a Venezuela, que la va a necesitar. ¿Qué sucede? Se generan nuevas reglas de juego, una nueva constitución. Esa nueva constitución, mientras que hubo plata, la gran fiesta. Se prevenía, se decía un futuro diferente, se decía que venían los motores distintos, que se haría una economía de lo más productiva, se seguía en petróleo. 90% de la producción era petróleo. Diversificación productiva, nada. O sea, esa es una de las imaginaciones, una de las estampitas que se vende. Pero sigamos. En las nuevas reglas de juego llega el momento en que se acaba la plata. Se acaba la plata y comienzan las penurias, comienza la impopularidad del régimen y sale una mayoría parlamentaria en contra. Y súbitamente los quórums necesarios para hacer cambios legales o cambios en la Constitución se ven amenazados. Y ya conocemos cómo funciona el fútbol. 3 de los elegidos que hacían el quórum necesario son denunciados por el sistema judicial, que como sabemos es totalmente independiente. Sabemos lo que un poder judicial vale en una dictadura. Entonces, no tenían la mayoría calificada que el pueblo se las había dado. Se sigue avanzando en el proceso y la mayoría decide plantear la revocatoria. ¿O no nos acordamos que rodearon el Tribunal Supremo con policía para que no pudieran llegar los encargos del Parlamento? Nos hemos olvidado que era imposible caminar para presentar los necesarios recaudos para que se diera el cambio. Eso sabemos cómo funcionan estas dictaduras, con apariencia de legalidad, pero rodearon con la policía para que no pudiera llegar el revocatorio. Entonces lo que está sucediendo ahora es que dentro del mismo juego de leyes que el mismo Chávez diseñó, ahí es que se quiere buscar el cambio. Ahí tiene la razón la oposición. En el mismo grupo de leyes que se dieron en una constituyente que se votó por el pueblo. Es ahí que a esa democracia mal diseñada, aún ahí perdieron, pero no quieren aceptarlo. Quieren ir a una negociación. ¿Concesionar qué? ¿Qué vamos a consensuar? Si es dentro de la misma constitución chavista que Chávez ha perdido. Y eso es lo que no se quiere reconocer. Y eso es una burla. Eso es inaceptable y por eso estoy de acuerdo que debemos como Perú decir basta, ustedes no consensúan. Gracias, congresista Olachea. Tiene uso de la palabra el congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera poner paños fríos acá a la discusión porque esto no es una discusión ideológica. No estamos defendiendo en el Frente Amplio al gobierno del señor Maduro, estamos defendiendo al pueblo venezolano. Y si ustedes han escuchado la lectura del documento, de la moción que hemos presentado, hay una parte muy importante y lo voy a repetir si me permiten. El Frente Amplio lamenta los problemas existentes en el proceso revocatorio
el que es un derecho constitucional que permitiría que el pueblo venezolano se pronuncie democráticamente. Estamos cuestionando, por supuesto, algunas acciones que está cometiendo el gobierno venezolano. Estamos del lado del pueblo venezolano y lo que deberíamos debatir acá en esta mesa es llegar a un consenso. Me hubiera gustado que esté el señor del Castillo, me hubiera gustado que esté la señora Alcorta, así está acá, muy bien. Es muy importante, señora Alcorta, que en ese espíritu democrático nosotros, por intermedio de la presidencia, discúlpeme, por intermedio de la presidencia, es importante, señora Alcorta, que lleguemos a un acuerdo. Es importante que la propuesta que salga del Congreso del Perú permita defender los derechos de los ciudadanos venezolanos. Estas discrepancias que pueden haber ideológicas van a acrecentarse si seguimos con el debate. Recordemos nada más cuando hubo la reelección de Fujimori. El único presidente que vino acá al Congreso de la República fue el señor Chávez para refrendar la reelección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay algo muy importante. En Venezuela hay disidencia. Hay gente que estuvo en el gobierno de Chávez, que ahora critica al gobierno de Maduro. Tenemos información. Inclusive hay una crítica por el tema del arco minero, por un tema ambiental. Por supuesto que coincidimos con ese tipo de ideas, pero no somos una izquierda trasnochada, somos una izquierda moderna. De la misma manera han querido caricaturizarnos en el momento del mausoleo. Nosotros hemos zanjado abiertamente con el terrorismo, tanto terrorismo que viene de Sendero Luminoso, del MRTA, pero también terrorismo de Estado. De la misma manera hay acciones que están cometiendo en el país de Venezuela que no estamos de acuerdo, que no son democráticos. Mi exhortación es pedir que acá en el Congreso de la República, en la representación, tenga la posibilidad de llegar a un consenso, a un acuerdo de todos para que salga una nota que sea de respaldo a la población. Me pide una intervención el congresista Dahmer. Congresista Dahmer, le da un minuto. Después a usted una intervención, con el mayor de los gustos. Ese es el espíritu democrático por intermedio de la presidencia, señora. Gracias, congresista. Un minuto, congresista Dahmer, un minuto la congresista Alcorta. Congresista Dahmer. Sí, hemos pedido que nos digan si están de acuerdo con el proceso aprobado por la mayoría de la Asamblea en Venezuela de que Maduro no es venezolano y que por eso lo están censurando, o que Maduro ha infringido la Constitución al viajar a los países de la OPEP para negociar los precios del petróleo, cosas que son absurdas. Eso nadie le puede fundamentar. O sea, el proceso de la Asamblea se cae solito y su negativa inicial a ir al diálogo convocado por el Vaticano se cae solo también. O sea, la moción presentada no tiene ni siquiera fundamentos, por eso es que discuten otros temas y se van por las ramas. Pero el tema central que nos lleva a decir como país, en ese país hay problemas, la mejor manera de resolverlo es justamente por la vía de su soberanía y por la vía de su democracia, establecida en sus normas constitucionales. Que digan si puede la Asamblea o no censurar a un presidente de la República en Venezuela de acuerdo a su norma constitucional. Es como pedirle, por ejemplo, al Parlamento español que censure al monarca. Y si no lo puede hacer, no sería democrático. Congresista Alcorta, para el minuto de interrupción. Gracias, congresista, también. Un acto democrático posterior. Nosotros también defendemos al pueblo. Nosotros defendemos a toda esa gente, muchedumbre que salió el día de ayer. Defendemos a esos niños que nacen y los ponen en caja de cartón. Defendemos a esos pobres hombres y mujeres y niños que están muriendo de cáncer y no tienen remedios. Defendemos a esa gente que es el pueblo pobre, oprimido, esclavizado, que saca la comida del basurero, de los camiones de basura, de la propia basura, para poderla comer. Entonces, como estamos hablando acá, si el señor Dahmer, espero que la alusión no lo va a levantar, de que es un adefesio lo que ha hecho con el precio del petróleo, que también no es válido lo del Vaticano, coincido con usted además. Entonces, la verdad es que no logro entender cuál es la posición de la bancada del Frente Amplio. No nos vamos a poner de acuerdo, no hay forma de ponernos de acuerdo. Pensamos diferente, nosotros defendemos al pueblo de Venezuela, al oprimido, al esclavizado, no al que dice que es saboteado por la acción económica, de un depredador de la libertad como es Maduro, es un pobre diablo, es un sinvergüenza, es un miserable, es un orangután que se ha apoderado de la voluntad del pueblo con las Fuerzas Armadas. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Arce. Señora presidenta, vuelvo a exhortar esa posibilidad de llegar a un consenso. Creo que sería la mejor representación que podríamos tener frente al pueblo venezolano. Y así como nos indignamos por la pobreza que hay en Venezuela,
Yo también quisiera hacerles recordar que durante más de 50 años Venezuela fue el primer exportador de petróleo. Y quienes se lucraron de ese petróleo fue una familia que se apellidaba Cisneros. Y de alguna manera, y quienes se lucraron de ese petróleo fue una familia que se apellidaba Cisneros. Y de alguna manera, en este nuevo régimen se recuperó esos recursos. Pero ahí no viene la discusión, ahí no viene el tema de la mesa. La mesa acá vamos a tratar el llegar a un consenso. Hemos presentado, señora presidenta, una moción desde el Frente Amplio. Lo que pido y exhorto al señor del Castillo que presentó la otra moción es llegar a un acuerdo y un consenso en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, por encima de cualquier interés. Somos una nueva izquierda. Somos una nueva izquierda progresista que creemos en un futuro no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Gracias, señora presidenta. Sí, disculpe usted, pero esa moción no ha ingresado, no tiene ingreso. Todavía no está en agenda. Estamos discutiendo la otra moción. Tiene el uso de la palabra para cerrar el rol de oradores, congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿cómo no condenar los actos de violencia que se vive hoy en día en Venezuela? ¿Cómo no condenar el no respeto a los derechos humanos? ¿Que acaso estamos viviendo en otro planeta? Somos testigos y a cada instante de las cosas que van suscitándose en esta república hermana, donde no existen autoridades, donde una sola persona digita a todos y cada uno de las autoridades competentes de ese país. ¿Acaso hay un Tribunal Supremo autónomo que ya automáticamente ha eliminado la posibilidad de esa revocatoria? Entonces, ¿qué está pasando, presidenta? ¿Por qué tanta pasividad de América Latina para poder rechazar a un gobierno usurpador ahí en Venezuela? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que tomar el toro por las astas, señora presidenta, y esto no quiere decir de que nosotros estemos tratando de soliviantar, sino que sencilla y llanamente tenemos que llamar las cosas por su nombre. Venezuela requiere libertad y no podemos permitir que esté subyugada el día de hoy, que esté castrada la seguridad de todo el país y que se sientan ellos desvalidos, señora presidenta. Es en ese sentido, señora presidenta, que los reclamos son justos de este pueblo. Y esta moción que el día de hoy estamos aprobando, la señora presidenta, está el pensamiento del pueblo peruano. Cuando uno sale, conversa con la ciudadanía a través de las redes, todo ese caudal importante de todos y cada uno de los ciudadanos de querer apoyar esta causa que es muy justa, señora presidenta. Estos hechos de violencia, estas turbas, esta violación sistemática en la que se viene impidiendo que las instituciones democráticas sigan trabajando, señora presidenta, eso no lo podemos tolerar. Señora presidenta, esta moción es importante, refleja el sentir de todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Octavio Salazar. Por último, para poder cerrar la moción y ver si recoge alguna de las propuestas que le han planteado o queda igual el congresista Jorge del Castillo. Le sugiero al congresista que tenía una moción que en todo caso coordine con el congresista Jorge del Castillo para ver qué recoge, ¿no? Tiene el uso de la palabra. Señor Lejano, me pide una interrupción, con mucho gusto. Interrupción, congresista Lescano. Señora presidenta, Acción Popular va a respaldar la moción presentada y que ha sido sustentada acá en el Parlamento. Y obviamente es una preocupación de los parlamentos tocar estos temas, pero no podemos dejar de ver nuestra propia realidad. Nosotros vamos a apoyar, y está bien que se haya debatido estas cuestiones que tienen que ver con países hermanos, pero queremos mostrar nuestra indignación, señora, porque el pueblo lo está haciendo a través de las redes sociales, en el hemiciclo del Perú, cuando vemos que no es un país convulsionado como Venezuela, sino en un país con una
democracia formal como en el Perú, pero hoy día en un hospital de Bitarte, una madre sencilla peruana tenía a su bebé de meses en los brazos y por falta de una atención sensible, humana, esa criaturita, que es una bendición de Dios, murió en la mano de su madre. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera, porque nos van a acusar de que el Congreso está desconectado de su pueblo. Gracias. Tiene el congresista Jorge del Castillo la palabra. Estaba usted en interrupción, congresista Lescano. ¿Qué pasa? Que tengo entendido que después vino a hablar el señor del Águila, ahí pídele su segundo minuto. Pero más bien permíteme terminar y se lo pides al siguiente. Por favor, yo encantado, pero lo que pasa es que tenemos poco tiempo, ¿no? Bueno, agradezco el uso de la palabra, señora presidenta. Realmente hemos escuchado una serie de argumentos completamente contradictorios, inclusive, entre la moción del Frente Amplio y la verbalización de algunos de sus integrantes. No es el caso del señor Arce, que ha estado muy amplio y generoso, pero su vecino de la izquierda y de la extrema izquierda, pues, está muy mal. Están muy mal porque realmente lo único que hacen ver es: este es el lenguaje que usaban los mismos que generaron violencia y muerte en el Perú. Es los mismos que sembraron esta parentela ideológica que nos llevó a este enorme fratricidio de gente desquiciada, que menos mal que están muchos de ellos hoy en la cárcel. Ese violentismo verbal es al que nos hubiera podido llevar posiblemente el señor Humala en su elección pretendida del año 2006, donde seguramente ustedes los apoyaron cerradamente, porque así fue el voto de ustedes en ese sentido. Y si alguno no lo hizo, por favor que me lo aclare en este momento. Estoy dispuesto a conceder una interrupción. Ninguno. Muy bien. Señora presidenta, continúo. Sí, ¿quiere aclarar el señor Rosas? Si quiere, le doy una interrupción. Encantadísimo. Bueno, no quieren, evidentemente. Además, el señor Rosas continúe, congresista se abstuvo el día lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores de este tema y después en televisión fuimos y ya todo el mundo vio cómo piensa el señor Rosas. Muy bien, señora presidenta. Por un lado, en la moción se reconoce el derecho revocatorio y acá acaba de decir un congresista que no está prevista una forma de vacancia del presidente de la República en Venezuela. O sea, no se han puesto de acuerdo. Yo creo que la moción la ha preparado el señor Arce y los demás no la han leído. Tengo la impresión. Porque la verdad es que es una bancada que tiene sus propias contradicciones. El Frente Amplio no tiene cura, querido padre Arana, no tiene cura. Y la verdad es que el Frente Amplio, que tiene una rosa por símbolo, no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa maduro. Esa es la verdad también. Son muy agresivos acá, cuadran a todo el mundo, pero cuando tienen que chocar contra la dictadura comunista de Venezuela, ahí sí, no, es una democracia, ha sido elegida por el pueblo, diálogo, señora presidenta, con los opositores presos, con la juventud en las mazmorras, impidiendo la salida del país a otros. Señora presidenta, haciendo todas las restricciones posibles contra las libertades, cerrando los medios de comunicación, impidiendo que los periodistas ingresen a su país para que no digan la verdad. Eso es una democracia. El señor Maduro ha incurrido en una infracción constitucional y eso lo lleva al juicio político al cual está siendo sometido en este momento. Y quiero decir que grupos armados han atacado a congresistas en la puerta de la Asamblea Nacional de Venezuela este mismo día. Así que esa es la democracia que pregonan algunos acá, de ninguna manera. Creo que el Congreso del Perú tiene el deber de pronunciarse. Yo no le cierro la posibilidad a que consideraciones que ha planteado el Frente Amplio podamos incorporar. Pero el lenguaje insolente contra la democracia, completamente desestabilizador, no lo podemos aceptar de ninguna manera. Y esto es una definición ideológica, por supuesto que lo es. Porque estamos entre los que creemos en la democracia y los que no. Cada gobierno que quiere tomar la izquierda extrema no lo quiere soltar nunca. Y ellos mismos se van poniendo reelecciones sucesivas una tras otra. Esa es la verdad. Pero ya se les va cayendo la maroma. Ya perdieron Brasil, ya perdieron Argentina y el último pronunciamiento solo tuvieron la orfandad acompañada
de Ecuador y Bolivia, que también van a sucesivas reelecciones. Ese es el tema. Cuando el comunismo agarra el poder, lo quiere agarrar para siempre. Y cuando los demócratas en Venezuela toman un camino en el pueblo masivamente ha firmado, que es lo que hacen una maniobra, cortarle el procedimiento de firmas. De esta manera, señora presidenta, ¿quiere una interrupción? Yo con mucho gusto. Me pido interrupción el señor Cancio, de la extrema izquierda. Congresista Cancio. No, extrema derecha es acá. La verdad, el estilo de querer achacarnos como sea al Frente Amplio de que somos como Ollantumala, que somos como Maduro, ese cuento viejo ya no pasa, pues, señor del Castillo. Acá el Frente Amplio es una izquierda renovada que ustedes le tienen miedo, eso ya se nota. Nosotros no avalamos ni a Maduro ni a Ollanta, y tal es así que vamos a ser los primeros en descubrir la corrupción del gobierno de Ollantumala, porque para nosotros no hay ningún escudo con corruptos, así de sencillo. Ahora, ¿quién es el violentista acá? Nosotros proponemos el diálogo y la paz. ¿Y ustedes qué proponen? Ustedes no quieren el diálogo. Ustedes quieren que intervengan, que lo saquen aunque sea patadas al señor Maduro. Esa es su actitud democrática. Y si hablamos de democracia, seamos claros, el Frente Amplio es la organización más democrática que hay en el país. Nosotros no vendemos cupos para los cargos electorales. Nosotros no elegimos a dedo. Congresista del Castillo, para que pueda terminar, por favor. No, señora presidenta. Estamos en una sesión demasiado seria. Señor, yo diría que las palabras del señor Cancio lindan realmente con lo risible, les soy sincero, pero yo prefiero volver a la seriedad y no responder argumentos que francamente ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Eso es una barbaridad. Aquí estamos, señora presidenta, en una decisión importante. Y yo les digo a los señores de Frente Amplio que estoy seguro que muchos de muy buena fe quieren actuar en el tema democrático. Sus argumentos hay muchos que los podemos recoger, porque creo que han hecho un gran avance y los felicito por eso. Hace un mes votaron completamente en contra. No querían ni admitir a debate las cuestiones. Hoy día ya lo han hecho, solamente uno se opuso y uno abstención. Es un gran avance. Cuando venga el cambio de Maduro, espero que ya todos voten con nosotros, porque realmente me parece que ellos están adoptando una posición intransigente del viejo comunismo, que no se acerca en lo absoluto a la izquierda moderna que dice el señor Cancio, que por supuesto ni en sueños la tiene, ¿no? Terminemos, señora, en lo que a mí respecta a este debate. Creo que... Sí, congresista del Castillo, para que termine, por favor, ahora sí. La moción que hemos presentado es absolutamente coherente con la posición de la Mesa de Unidad Democrática, que acaba de sacar un comunicado, y lo tengo acá, que está llamando a las medidas populares en la calle y en la Asamblea Nacional para seguir adelante el proceso y sin violencia, porque tengo que rechazar ese cargo, sin violencia, por los procedimientos democráticos. Si se hace un revocatorio y la dictadura se opone, ¿qué cosa es lo que queda? La calle. Y eso es lo que hay que hacer. Eso sí apoyamos, por supuesto, la calle pacífica. Y desde acá, que el pueblo de Venezuela sepa que en el Perú, con mucha fuerza y con mucha pasión también, defendemos la democracia, porque como dijimos, es un principio que nosotros aprendimos en el APRA, ahí en la Torre. Solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por último, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Juan Carlos del Águila. Gracias, presidenta. Efectivamente, hace unos días, cuando discutimos esta moción de orden del día en la Comisión de Relaciones Exteriores, percibimos que hubo casi unanimidad en este tema, bueno, abstención de 2 integrantes del Frente Amplio, lo cual también, por supuesto, supone, por lo menos en la abstención, un comportamiento un tanto maduro de algunos conceptos que tiene el Frente Amplio. Y coincidimos la mayoría de los miembros de la Comisión, y hoy día coincidimos la mayoría de los miembros del Parlamento Nacional,
en el sentido de condenar precisamente los hechos que vienen aconteciendo en Venezuela hace rato ya, con este gobierno autoritario, con este gobierno autócrata del presidente Maduro. Y coincidimos porque nosotros sí en el Parlamento Nacional asumimos una posición firme. Nosotros sí nos expresamos a diferencia lamentablemente de nuestro propio gobierno, que a pesar de la exhortación de este Congreso Nacional de llamar en consulta a nuestro embajador, ya lo dije hace un rato, el presidente prefiere trasladar esa responsabilidad a quien constitucionalmente no está facultado para ello. Sin embargo, compruebo lo que aquí, en agosto pasado, cuando se presentó el gabinete ministerial e hizo una exposición amplia de la política de gobierno para los próximos 5 años, fui enfático también en señalar que en política exterior, en ese documento de 65 páginas que le habían entregado a la representación nacional, se olvidaron completamente de alguna referencia a la política exterior. En política no hay coincidencias. Por tanto, lo que este gobierno aparentemente tiene como norte es algo indefinido. No hemos conocido en ese momento qué cosa quería hacer el gobierno, por ejemplo, en torno a Venezuela. ¿Qué podíamos hacer para activar la Carta Democrática? Que aquí sí, en este pronunciamiento, la Carta Democrática de la OEA, estamos apelando a que ese instrumento sirva para que reflexione la comunidad internacional. Por esa razón, Presidenta, hemos coincidido en la Comisión de Relaciones Exteriores porque consideramos importante que la representación nacional apruebe tal cual está precisamente esta moción de orden del día aprobada previamente en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. Parte resolutiva de la moción de orden del día 748. Los congresistas que suscriben de manera multipartidaria ante el golpe de Estado realizado por el régimen de Nicolás Maduro al suspenderse el proceso de referéndum revocatorio adoptan el siguiente acuerdo. 1. Condenar los actos que sistemáticamente ha venido realizando el gobierno venezolano para impedir la realización de un referéndum revocatorio, constituyendo sus actos un quiebre del orden constitucional y un golpe de Estado inaceptable. 2. Expresar nuestra solidaridad plena con la Asamblea Nacional de Venezuela, así como respaldar su acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela, aprobado el 23 de octubre de 2016. 3. Rechazar los hechos de violencia realizados por turbas que irrumpieron agresivamente en el mismo hemiciclo de la Asamblea Nacional, lo cual se suma a agresiones anteriores contra miembros de la oposición democrática. 4. Solicitar al señor Presidente de la República y a la Cancillería el inmediato llamado en consulta a nuestro embajador en Caracas como expresión de protesta por los acontecimientos antidemocráticos en la República Bolivariana de Venezuela. 5. Exhortar al Gobierno para que active los procedimientos necesarios, como la Carta Democrática de la OEA y otras instancias que coadyuven a restituir el orden constitucional quebrantado. 6. Expresar nuestro respeto, saludo y solidaridad al pueblo venezolano por su defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos, realizada de manera pacífica y usando los canales que la Constitución y la ley le permiten. 7. Exhortar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la vida y la integridad de los ciudadanos que se expresen públicamente en defensa de sus derechos y hacer un llamado a la comunidad internacional para que constituya con urgencia una observación internacional en Venezuela en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Gracias. Se va a proceder a declarar para que puedan marcar la asistencia. Marcar asistencia. ¿Alguna corrección, señor del Castillo? A ver, mientras marcamos la asistencia. He conversado con representantes de la bancada de Frente Amplio y nosotros estamos dispuestos a aceptar la mención que hacen aquí en el punto 1, ¿no? Para incluirlo en la declaración. El punto 1 de la moción de Frente Amplio, que dice respaldar todo esfuerzo de diálogo, etcétera, puede ser incluido con un punto al final de la declaración, no hay ningún inconveniente.
Y los demás puntos, hay coincidencia, palabras más, palabras menos, está incluido. Así que solamente congresista del Castillo, le voy a agradecer que usted coordine con el congresista del Águila porque él ha dicho el texto tal como está. Encantado. Si ustedes se ponen de acuerdo, me alcanzan a la mesa. Sigan marcando asistencia, por favor. Congresista Galarreta, no hay nada en discusión, pero se van a poner, si es que aceptan, estar acercándose congresista del Castillo. Sí, congresista. Gracias, presidenta. Presidenta, con todo respeto al congresista del Castillo que está aquí conmigo, no se trata que el promotor de la moción acepte lo que plantea un grupo. Esta es una moción multipartidaria y acá son varios voceros los que han firmado. UNASUR ha demostrado que está pintado. O sea, yo no sé y tendría que consultar si mi bancada acepta que el proceso de diálogo participe UNASUR cuando sabemos que UNASUR ha sido tomado por chavistas. Entonces, yo quiero saber, presidenta, exactamente cuál es el texto final, pero no se puede decir alegremente, simplemente con todo respeto, ok, yo acepto lo que plantea tal grupo, porque esa es una moción multipartidaria y debería ser consultada con los demás voceros que la han firmado para ver si aceptan el pedido y no solamente uno de los proponentes. Gracias, presidente. Por eso he pedido que se acerque el congresista del Castillo, que consulte con ustedes que han firmado, congresista Galarreta. La moción queda como está, se cierra la asistencia. Cerrada la asistencia. La moción queda como está, congresista, ya lo dije. Se ha registrado la asistencia de 95 señores congresistas. Vamos a pasar al voto de la moción tal como está y como ha sido leída por el señor relator. Al voto.
izquierda. Faltan marcar su voto Becerril, Tapia, Ramírez, Ríos. Se cierra la votación. Han votado a favor de la moción 81 señores congresistas, en contra 12, abstenciones 0. La moción ha sido aprobada. Más Castro, perdón, Rojo, Castro Rojo. ¿Quién más? Entonces, 13 en contra. Siguiente tema, vencido el cuarto intermedio.